Santa Catalina de Génova. Tratado sobre el Purgatorio. Capítulo 1. El estado de las almas que están en el purgatorio. Cómo están exentas de todo amor propio. Esta alma consagrada se encontró a sí misma, estando aún encarnada, colocada por el ardiente amor de Dios, en el purgatorio, que la quemaba, limpiando en ella todo lo que necesitaba ser limpiado, hasta que al dejar esta vida pudiera ella presentarse a la vista de Dios, su amado amor. Por medio de este fuego amoroso, ella comprendió en su propia alma el estado de las almas de los fieles que van al purgatorio al purgar su suciedad y manchas de pecado, que no pudieron expiar durante sus vidas. Y desde esta alma, colocada por el ardiente fuego divino en este amoroso purgatorio, se unió a ese amor divino con todos, y comprendió el estado de las almas que están en el purgatorio. Y ella dijo: comprendo que las almas que están en el purgatorio no pueden elegir sino estar ahí, esto es por orden divina para hacer justicia. Ellos no pueden cambiar sus pensamientos sobre sí mismos ni decir, por haber cometido tales pecados merezco estar aquí, ni, no los he cometido, y entonces tengo que estar en el paraíso, ni, ese se irá más pronto que yo, ni, yo me iré antes que él. Ellos no tienen memoria ni sobre sí mismos ni sobre otros, ni lo bueno o lo malo, de ahí que ellos sufran un dolor mayor del que ordinariamente sufrirían. Tan felices están de encontrarse dentro de la voluntad divina, y de que Dios pueda hacer todo lo que le place, como le place que sufran este dolor sin pensar en sí mismas, ven solamente la obra de la bondad divina, que conduce al hombre a su misericordia, para no tener que recaer. No pueden ver que están penando por causa de sus pecados, esa visión no puede mantenerse en sus mentes, debido a que estarían en una imperfección activa, en donde ningún pecado actual puede haber. Solo una vez, al dejar el mundo, pueden ver la causa del purgatorio, pero no la volverán a tener. Ellos ya no pueden tener voluntad ni deseo salvo la voluntad de la caridad. Estando en el fuego del purgatorio ellos están dentro de la ordenanza divina, que es pura compasión y nadie puede apartarse de ello porque ha sido privado del poder del pecado, del mérito y del demérito. Capítulo 2. ¿En qué consiste el disfrute de las almas del purgatorio? Una comparación podría mostrar cómo ellas ven cada vez más a Dios. Es difícil verbalizar ese estado. Creo que ninguna felicidad puede hallarse valiosa al ser comparada con ese estado de las almas del purgatorio, exceptuando el de los santos en el paraíso, y es una felicidad que crece día tras día al fluir Dios dentro de esas almas, más y más, a medida que se consumen los obstáculos puestos a su entrada. Las manchas de pecado van siendo consumidas, y el fuego elimina la suciedad más y más hasta que las almas se abren al influjo de la divinidad. Un objeto que estuviese cubierto, no podría recibir los rayos del sol, pero no por un defecto del sol, el cual brilla siempre, sino por causa de que la cobertura pone un obstáculo. Se quita este y entonces se abre al sol, cada vez más el obstáculo es consumido, y entonces, más y más recibe los rayos del sol. Esta es la forma en que las manchas del pecado cubren a las almas, y en el purgatorio esas manchas son quemadas. Cuanto más sean consumidas, mayor es el acercamiento de las almas a Dios, su verdadero sol. La suciedad del pecado decrece y el alma se abre al rayo divino, crece así la felicidad, hasta que se cumple el plazo necesario para ello. El dolor no disminuye hasta entonces. Y en cuanto a la voluntad, nunca pueden decir las almas que el dolor es dolor, pues están contenidas en la ordenanza divina, con la cual, en pura caridad, su voluntad está unida. Pero, por otro lado, ellas soportan un dolor tan extremo, que ninguna lengua lo podría describir, ni mente comprender si Dios por medio de su gracia especial no nos lo mostrara. Eso tampoco puede verbalizarse. La visión que tuve, la revelación que Dios me hizo nunca abandonó mi mente, y yo contaré lo que pueda sobre ello. Comprenderán aquellos cuya mente Dios se ha dignado abrir. Capítulo 3. La separación de Dios es el principal castigo del purgatorio. Pero este es diferente del infierno. Todas las penas del purgatorio se relacionan con el pecado original y el actual. Dios creó al alma pura, simple y limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto beatífico hacia él desde el pecado original, que el alma encuentra en sí misma, quita de sí, y cuando agrega otros pecados a ese original se aleja más y más de Dios. No puede haber ningún bien salvo por la participación de Dios, que va al encuentro de las necesidades de sus criaturas irracionales como quiere y ha ordenado, no fallándoles nunca, y responde al alma racional en la medida en que la encuentra limpia y sin el obstáculo de pecados. Por consiguiente, cuando un alma se acerca al estado puro y claro en que fue creada, su instinto beatífico se descubre a sí mismo y crece sin cesar, tan impetuosamente hasta el final que cualquier obstáculo le parece a esta alma algo del pasado. Y cuanto más ve, más extremo es su dolor. Debido a que las almas en el purgatorio no sienten culpa de pecado, no hay obstáculo entre ellas y Dios, excepto su dolor, que las lleva hacia atrás y así no pueden alcanzar la perfección.
Ven claramente la gravedad de cada obstáculo en su camino, y ven también que su instinto es obstaculizado por una necesidad de justicia. De ahí nace un rugiente fuego, como el del infierno, pero carente de culpabilidad. La culpa es lo que las hace condenadas en el infierno, en donde Dios no concede su bondad, y por eso permanecen allí, en desesperada mala voluntad, opuesta a la voluntad de Dios.